Muy bien. Con la cita que nos corresponde este día de Shabbat, estamos todos listos para iniciar. Y es la parashá número 39, parashá número 39 del ciclo de la Torah que nos corresponde a este día de Shabbat. Y lleva por nombre Hukat. Hukat. ¿Y qué significa Hukat? Estatuto, puede ser decreto, muy bien, decreto de la Torah. Me gusta mucho esta parte de estas parashá, o de esta porción que nos corresponde a esta semana. Y la encontramos en el libro de Bamidbar, capítulo 19, desde el verso 1 de Bamidbar, y eso nos lleva hasta el capítulo 22. Capítulo 22 en el verso 1, al inicio del 22, o más bien cerrando el 21, ahí termina, ¿verdad? Dice de la siguiente manera: habló Hashem a Moshe y a Aarón diciendo, este es el Huk, el decreto de la Torah que ordenó Hashem, diciendo, habla a los hijos de Israel, y tomen para ti, ¿para quién? Para ti. Muy bien, eso es muy importante. Tomen para ti una vaca totalmente bermeja, roja, ¿verdad? Que no tenga defecto y que no haya sido puesto sobre ella yugo, que no haya yugo sobre ella. Dice el 3, y la darán a Eleazar el Cohen. Él la sacará fuera del campamento y la degollará frente a él. Y tomará Eleazar el Cohen su sangre con su dedo y salpicará hacia el frente del Mishkan de su sangre 7 veces. Y alguien incinerará la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre y sus heces. Y tomará el Cohen madera, cedro, hisopo e hilo carmesí y los arrojará en medio del fuego, en el que arde la vaca, y sumergirá sus vestiduras el Cohen y lavará su carne en agua. Posteriormente irá al campamento, permaneciendo contaminado el Cohen hasta el anochecer. Y quien la incinerara sumergirá sus vestiduras en agua y lavará su carne en agua, y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Y reunirá un hombre puro la ceniza de la vaca y la pondrá fuera del campamento en un lugar puro, y será para la congregación de los hijos de Israel salvaguardia, como agua de rociadura para purificación es. Y sumergirá quien reunió la ceniza de la vaca sus vestiduras y permanecerá impuro o contaminado hasta el anochecer, y será para los hijos de Israel y para el prosélito. ¿Para quién? El prosélito, es decir, el que no haya nacido en el pueblo de Israel, sino que vino a ser parte, ¿por qué? Por asociación. Y será para el prosélito que resida entre ellos un decreto. ¿Cómo es el decreto? ¿Cómo dice? Perpetuo, eterno, perpetuo. Algunas dicen por sus generaciones, ¿verdad? Muy bien. Yo el año anterior, cuando les compartí esta parashá, yo dije una frase, ¿se acuerdan? ¿Qué frase dije sobre esta parashá? Dije, puro el impuro, pero impuro el puro. ¿Se acuerdan de eso? En aquel año le di un enfoque a esta parashá. Este año voy a profundizar un poquito sobre el precepto de la vaca roja, aunque la parashá tiene un sinnúmero de tópicos importantísimos que también nos encontramos en esta parashá. El pueblo reclamando, ¿o será cierto que el pueblo reclamó otra vez? El pueblo reclamándole a Moshe porque estaban hartos de ¿qué? Del maná, que estaban en una tierra que no había ¿qué? Agua, según ellos. Hizo un reclamo allí, ¿verdad? Eso vemos en esta parashá. También vemos que muere ¿quién en esta parashá? Miriam. También muere Miriam en esta parashá. Pero me gustaría hablar sobre lo que pasó con el reclamo del pueblo a Moshe y lo de la mortandad, claro. Me gustaría, pero no. Hoy quiero también trabajar un poquito sobre el precepto de la vaca roja. Y se le llama, a la parashá se le llama decreto de la Torah, porque así comienza.
Es el decreto o la ley de la Torá que el Eterno habló a quién. Ahora, les quiero hacer una pregunta. No en sí sola, mi querido amigo, no por sí sola la Torá ya está llena de decretos, de misbot, de estatutos. ¿Por qué dice esta parashá la ley de la Torá? En sí la Torá no es la ley, pero esta parashá nos dice el decreto de la Torá. Entonces vemos algo aquí por excelencia que está pasando, y es este tema de la vaca roja, que sé que es un tema que a muchos les ha apasionado y a veces ha costado entenderlo. Y de hecho no lo entendemos hasta el día de hoy. ¿Cuál es el propósito del mandamiento? Vemos los mandamientos que ya hemos explicado que hay varios tipos. Encontramos un mandamiento, que se llama ¿cómo? Jucat. La abreviación es un Juk. J-O-K. Pero encontramos otro que se llama ¿cómo? Mispatín, ¿verdad? Mispatín. Ya hemos hablado de estos dos. Nos vamos a enfocar en esto. ¿Cuál es la gran característica del Jucat o del Juk? Que es un mandamiento que nosotros, ¿qué? No entendemos. Es difícil a nuestra comprensión. Un mispat sí es comprensible a nosotros. Y esto resulta un poquito complejo a veces de poder entender. Estos mandamientos muy complejos. ¿Por qué? Porque toda la Torá, que incluye los juk y los mispatín y un sinnúmero más de normas, es el reflejo de ¿qué? ¿Qué está reflejando esto? ¿La sabiduría de quién? De Hashem, no la nuestra, la del Eterno. Estaríamos como muy loco de parte de nosotros contradecir la sabiduría del Eterno, ¿verdad que sí? ¿O cuál de ustedes tendría la capacidad de enfrentarse al Eterno y decirle, no, me parece que te equivocaste en ese mandamiento? Job no tuvo esa capacidad, no pudo, y era un gran juez. Tuvo que callar cuando el Eterno le dijo, amárrate tus lomos, zócate el cinto y respóndeme como un hombre, a ver si tienes la capacidad de poderlo hacer. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando puse el cimiento de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando...? No tuvo capacidad de hablar, no podía. Pero ¿qué nos revela todos los mandamientos, los mispatín, los juk que encontramos en la Torá? Nos revela la sabiduría de Hashem, del Eterno. Eso es lo que estamos encontrando. Ahora, el problema no está en la sabiduría del Eterno. El problema está en la limitación nuestra. ¿Quiénes son los limitados? El alumno. Nosotros somos los limitados, pero jamás el problema está en el maestro. Dicen los grandes sabios de Israel, el problema o la carencia no está en el significado del propósito de la Torá, sino está en nuestras propias deficiencias. Es parte de lo normal de nosotros. Entonces, por ejemplo, hay preceptos de la Torá que no podemos entender por la lógica, y por lo tanto ya sabemos que son juk. Muchos sabios o muchos maestros de Torá, por ejemplo, ponen de ejemplo el no comer cerdo o no comer mariscos. Es un juk. No es comprensible, no, sí es comprensible. Para mí no es un juk, porque sí es comprensible, porque no es alimento. Una explicación muy sencilla para ello. Y sabemos que el cerdo y estos animales es un alimento para las fieras del campo, las fieras salvajes. Sabemos que los camarones, el pulpo, la langosta, los cangrejos, ¿cuál es su labor? ¿Limpiar qué? Limpiar el mar. Entonces sí tiene que una lógica. No califican un juk. He escuchado en el pasado maestros que decían, es que eso es un juk, no lo entendemos. ¿Por qué el Eterno dijo que eso no lo podíamos comer? No, sí lo entendemos. Entonces, ¿es un qué? ¿Qué pasa a ser realmente ese mandamiento? Un mispatín. Sí tiene total comprensión. Ahora, hay mispatín súper más claros, como por ejemplo el no robar, el honrar a padre y madre. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si yo robo o asesino, tengo una consecuencia que inmediata. Quizás comienzo a comer cerdo y no me pasa nada. Camarones, y no pasa nada. Al tiempo me puede dar una alergia, al tiempo se me puede ir una bacteria a la carne, el cerdo a la cabeza. Y como ya tuve un muchacho que trabajaba con nosotros que la bacteria ya de su mamá estaba en la cabeza y tenía que comerse 12 pastillas al día para poder sostenerla ahí y que no avanzara, sino que se mantuviera ahí. Entonces ese es un mispatín muy,
muy comprensible, muy comprensible. Pero en esta parashá de Jukad encontramos 3 preceptos que son un poquito a veces difíciles de comprender. ¿Cuáles son esos 3 preceptos? Número 1 es la vaca roja, la vaca merpeja. Número 2, la ley de la impureza de los muertos. Y número 3, al impuro que impurifica al puro. Ese proceso de este último, al puro que impurifica al puro, lo conocemos en hebreo como menidá, y tiene que ver con las aguas. El proceso que él hacía al recoger las cenizas y al preparar todo aquello, lo impurificaba. Déjeme hablarle un instante de los incomprensibles, o para tener ejemplos como un poquito más fuertes sobre los incomprensibles. Hay una palabra en hebreo que se llama chatnes. ¿Y qué es el chatnes? Es la mezcla de lino con ¿qué? Con lana. ¿Cómo me explico eso? Hashem dijo, no pueden vestirse mezclando lino y lana. ¿Por qué? ¿Cómo lo explico? Entonces, ¿eso entra en qué categoría? En el hook. Ahora, nosotros ponemos atención a ese mandamiento. Piénselo por un instante. Les voy a hablar de otro. La Torá decreta el cumplimiento de la ley, de una ley que se llama la ley de Levirato. ¿Se acuerdan? Ya la hemos enseñado. La ley de Levirato. ¿Cuál era la ley de Levirato? Si un hombre muere sin dejar descendencia, su hermano debe casarse ¿con quién? Con la viuda, el hermano del muerto. Debe casarse con la viuda y proveerle descendencia a su hermano que murió. Eso nos parece casi que una locura en nuestra forma de pensar. Ahora, ¿qué sucede? La misma Torá, si estudiamos ahí en Devarim, nos habla que está terminantemente prohibido que un hombre se junte con su cuñada. Es decir, la Torá prohíbe que un varón tome como mujer, no como mujer, sino que se acueste con su cuñada, con la esposa de su hermano. ¿Dónde cambia la situación? En el momento que el hermano ¿qué? Muere. En el momento que el hermano muere y no dejó descendencia, no hay una prohibición. Ahora hay más bien ¿qué? Un precepto de que debe tomar a la viuda. Otro hook. Vamos a ver, otro hook. Hashem prohíbe, mi querido hermano Roger, que se mezclen 2 especies diferentes. O que se siembren semillas de diferente ¿qué? Tipo. No se pueden sembrar semillas que usted diga, ay, voy a hacer un hoyito aquí, vamos a meter 2 semillitas de diferentes árboles para que nazcan ahí como hermanitos juntos. No se puede. No se puede mezclar razas. ¿Usted ha visto todos esos perritos así chiquitos, lindos, gorditos, así que casi no pueden ni caminar que hay hoy en día? Ninguno de esos animalitos los creó el Eterno. ¿Vino de qué? De la mezcla de las razas. Los gatitos, esos gatos que usted ve hoy por todo lado, no son originales. Solo así para que lo tenga así como una referencia. No son kosher, no los tenga dentro de su casa. El precepto de la vaca roja fue igual denominado entonces como un hook, pues sirve para purificar al impuro, mientras que aquel que se ocupa de la preparación de las cenizas queda impuro cuando estaba puro. Ahora, la Torá es de origen divino, por lo tanto posee una sabiduría muy elevada que a veces los hombres no logran captar, y solo los elegidos la podrán comprender a plenitud, la podrán entender a plenitud. Les quiero hacer una pregunta. ¿Quién fue más sabio? ¿Shlomo, que era el hombre más sabio sobre la tierra en su momento, o Moshe? Fue más sabio Moshe, porque a la profundidad que Moshe pudo llegar, no pudo llegar ¿quién? Shlomo, aún teniendo una gran sabiduría, aún siendo ¿qué? Elevado en grandes conocimientos, aún teniendo muchísimas cosas, él no pudo llegar a ese punto. De hecho, ¿qué dice Coelet? Libro de Coelet en hebreo, Eclesiastés. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 22? Voy a leerlo. Como yo quería ser sabio, traté de entender todo esto haciendo uso de mi inteligencia, pero era más de lo que yo podía entender. Seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí, dice Shlomo. ¿Qué dice el 24? Oiga lo que está diciendo Shlomo. Lejos está
Mi versión dice, todo lo que existe es muy difícil de comprender y entenderlo está fuera de mi alcance. No está diciendo que no haya alcance. Lo que está diciendo es que está fuera de ¿qué? De su alcance. En realidad no hay nadie que pueda entender. Dice Shlomo, sí hay. ¿Quién? No hay nadie en aquellos días de él. Él era el más sabio y no lo pudo entender. ¿Quién lo entendió? ¿Quién lo entendía? Moshe Rabbeinu. ¿Quién también entendió? Por supuesto Aarón. ¿Pero quién entendió en los días de Yeshua? Yeshua. Lograron ir a las profundidades de la Torá. Por eso la gran labor de Yeshua ben Joseph, ¿cuál fue? Restaurar la Torá. Muy bien, porque en aquellos días la Torá, ¿cómo estaba? Dañada, estaba adulterada. Volver a la raíz del mandamiento, a la raíz del conocimiento de la Torá. Por eso Yeshua era un aférrimo estudiante ¿de quién? De Moshe Rabbeinu. Entonces vemos que aquí tenemos ¿qué? Grandes profundidades, cosas que no podemos entender, que no podemos ver. Ahora, ¿qué encontramos en todo esto? Dije que la Torá es de origen divino, perfecta. Nosotros tenemos el problema. Ahora, ¿qué podemos tratar de hacer? Comenzar a tratar de penetrar en algunas cosas. Para Shlomo, este motivo de la pará Adumá estaba muy lejos también, le costó. A nosotros también. Pero la Torá nos llena de simbolismos, de actos simbólicos para darnos ¿qué? Ideas, para darnos luz, abrirnos el panorama, darnos un escenario. La Torá nos llena de eso. Por ejemplo, les voy a dar uno. ¿Te acuerdan qué le pasa a las familias hebreas cuando estaban en Egipto la noche que iban a salir antes de esa noche? ¿Qué pusieron sobre los marcos de las puertas de su casa? Sangre. ¿Y eso realmente para qué era esa sangre? ¿Saben cuál era el propósito de esa sangre? Por supuesto que el destructor pasara por encima de ellos. Pesaj. Pero realmente, ¿qué quedó eso? ¿Grabado en sus qué? En sus mentes. El propósito era que quedara ¿en dónde? En sus mentes. El ángel sabía por dónde tenía que ir y qué, pero era una señal para ellos y para que hubiera confianza en quien en el rey del universo. Son simbolismos. ¿Usted cree que el Eterno no iba a saber por cuál? Era un simbolismo, ¿de acuerdo? Ahora, esta parashá y este hook tiene algunos ingredientes. Esta ofrenda de para Adumah, esto que sucede para purificar al individuo que está sumergido en un grado de la más alta impureza, y la impureza por el contacto con un muerto. El contacto con un muerto generaba una impureza impresionante, y esto es para purificar el contacto con el muerto. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde había que hacer el sacrificio? Fuera del campamento. ¿Fuera de cuál campamento? ¿Cuántos campamentos tenía Israel? 3 campamentos. Los Cohanim, los Levín y el pueblo. Hay una prohibición en la Torá de que ningún sacrificio puede ser fuera de ¿qué? Del Mishkan o del templo. ¿Quién ofreció un sacrificio fuera del templo? Eliyahu Hanabí, el profeta Elías. Ofreció un sacrificio cuando se enfrenta a los profetas de Baal y de Aserá, fuera del templo, y Hashem no lo mató. El que haga un sacrificio fuera del lugar que el Eterno le ordenó, ¿qué pasaba con esa persona? Moría. Eso fue porque hubo un propósito diferente. Porque Eliyahu conocía el propósito de Hashem, el honor de Hashem. Pero hay una prohibición total de que hubiera un sacrificio fuera del Mishkan. Este sacrificio no podía ser en el Mishkan. La ordenanza, la ley de la Torá dice que este sacrificio tiene que ir ¿dónde? Fuera de los 3 campamentos. Totalmente fuera de los límites de donde estaba Israel, en todo sentido. Y aquí hay un secreto extraordinario en ello. Y aquí está el punto de esta parashá. Luego voy con ello. Hay una palabra en hebreo que se llama abonot. Abonot. Y abonot, ¿sabe qué quiere decir abonot? La encontramos en el libro del profeta Isaías. Yo quiero que usted abra conmigo Isaías capítulo 1, verso 18. Cuando estudiamos todo el capítulo, vemos el grave problema que está pasando en Israel. El pecado de Israel es tan elevado, la idolatría y todo lo que Israel ha hecho es a tan alto grado. Ahí usted lo va a leer completito el capítulo, del 1 en adelante. Pero en el 18 dice lo siguiente:
Venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. Imagínense la misericordia del Eterno, cuán grande la bondad de Hashem. Y estemos a cuenta si vuestros Abanot, y Abanot tenía que ver con qué tipo de pecado, tenía que ver con la idolatría de Israel. Si vuestros Abanot o vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Me está dando un color aquí. ¿Cuál es el color? Blanco. Quiere decir que el blanco tenemos que asociarlo con ¿qué? Con pureza. Lo podemos asociar con el perdón, ¿de acuerdo? Dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cuan blanca lana. ¿Qué elementos ocupábamos? Si seguimos leyendo en la parashá, hay 3 elementos que se ocupaban echar en el fuego cuando se estaba consumiendo el animal. ¿Cuál era? Cedro, hisopo y la lana escarlata, que era de un animalito que se sacaba para teñir esa lana. De un gusano, muy bien, sí. ¿De qué color tenía que ser la vaca? Roja totalmente. Pero Abanot, que es pecado, está totalmente ligado con algo que se llama Tolat Shani, que es hebra carmesí. Hebra carmesí. Y eso, como bien lo decíamos, lo despide un gusano que tiñe la hebra esta. Es un rojo intenso también. Y se impregna en la tela y no se puede quitar. No se puede quitar. En el libro de Isaías del profeta vemos que nos habla de los abanot, de los pecados. Y el blanco no lo habla como la pureza, como el perdón. Cuando dice el Eterno, vengan, pongámonos a cuentas. Israel estaba totalmente desviado. Seguían yendo al templo a ofrecer sacrificios, pero no solamente a Hashem, sino también cuando leemos todo el capítulo nos damos cuenta que Israel está haciendo barbaridades. Y Adonai está como hastiado de ellos, hastiado de ellos. Estaban en rojo. Estaban en rojo, muy bien, esa es la palabra. Estaban en rojo. Entonces, ¿dónde vemos el gran problema de Abanot, del pecado fuerte con que el Eterno se indigna con Israel? ¿Dónde comienza? En un evento que pasó hace poco allá atrás, el becerro de oro. En aquella ocasión, cuando Moshe destruye el becerro, ¿qué hace Moshe con lo que quiebra el becerro? ¿Dónde lo tira? El polvo del becerro lo tiró y lo arrojó en el agua. ¿No les parece que hay una similitud ahora con Pará, Adumá? Con lo que Moshe hizo también. Tiró el polvo en el agua. Ahora, la vaca, ¿qué hay que hacerla? Quemarla. Después se toman las cenizas y se hace que un brebaje ¿con qué? Con agua. Es para quitar ¿qué? La impureza del que tocó un muerto. Hay otro concepto que se los quiero compartir y es uno que se llama Peré. Y Peré me lo encontré en el profeta Jeremías. Peré lo que quiere decir es el que es salvaje. El que es salvaje. Eso es Peré. Y se asocia con ¿qué? Con el burro. ¿Con un burro qué? Salvaje. Y Peré tiene que ver con idolatría y con rendir culto a las fuerzas naturales. Vamos a leer en el verso 23 del capítulo 2 de el profeta Jeremías. Y mire lo que está sucediendo también en estos días con Israel. Tú dices, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados, Abanot. Los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta, buscando un macho con desesperación. Oiga lo que está diciendo el Eterno, que es Israel. 24. Eres como una burra salvaje. ¿Está bien? Olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. 25. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahórrate tus palabras. Estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Israel, 26, es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren.
al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas. 27. A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. ¿A qué le suena eso? Me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles suplican, ven y sálvanos. 28. Pero ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando llegan los problemas, que ellos te salven si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como ciudades ahí en Judá. 29. ¿Por qué me acusas de hacer el mal? Ustedes son los que se han rebelado, dice Adonai. 30. He castigado a tus hijos, pero no respondieron a mi disciplina. Tú mismo mataste a tus profetas como un león mata a su presa. 31. Oh pueblo mío, presta atención a las palabras de Adonai. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces dígame, ¿por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librado de Adonai? No lo necesitamos más. ¿Se olvida una joven de sus joyas? Oigan, ¿están leyendo esto? ¿Se olvida una joven de sus joyas o una recién casada de su vestido de bodas? ¿Se acuerdan que les quitó Aarón a los de la mixtura sus joyas? Les quitó su vestido, les quitó la ketubá. ¿Acaso se olvida una joven de sus joyas? ¿Cuáles son las joyas? Los dichos de la Torah, los compromisos de la Torah. ¿Cuál es el vestido aquel? El enyugamiento, el pacto. Sin embargo, año tras año mi pueblo se olvida de mí. Como máquinas traman para ganarte a tus amantes, hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. ¿Están oyendo? Israel está peor que las ciudades paganas. Está peor, ¿por qué? Porque los paganos solo tienen a sus dioses. Mas Israel ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Mezclando al rey del universo con sus dioses paganos. ¿Por qué no enyugada? La vaca, ¿cómo tenía que ser? La vaca nunca pudo tener un yugo sobre ella. Nunca pudo tener un yugo sobre ella. Este es el motivo por el cual la vaca roja tenía que ser un animal que no haya servido nunca a nadie. Es decir, que nunca le hayan colocado un yugo para hacerla trabajar. Debe ser un animal como completamente salvaje. ¿Qué está diciendo Jeremías que era Israel? ¿Como un qué? ¿Un burro qué? Salvaje. Salvaje. ¿Por qué es salvaje Israel? ¿Sabe qué representa la vaca? La vaca representa la doctrina más profunda de la idolatría y del pecado. ¿Sabe quién es la mamá del becerrito que hicieron? ¿Quién es la mamá del becerro? La vaca es la mamá del becerro. El color rojo nos está hablando entonces ¿de qué, Huguito? De pecado, del más alto nivel, del más alto grado. De eso nos está hablando el color rojo. Y eso precisamente es lo que representa la vaca, el rojo de los Abanot. ¿Y qué es eso? Es decir, es el deseo por todo tipo de placer que haga sentir bien al cuerpo. ¿Qué representa Abanot? Todo tipo de placer que haga sentir bien al cuerpo. Piense cuáles placeres necesita usted para que el cuerpo se sienta bien. Y no estoy hablando solamente de lo que podemos asociar para como un placer físico en la sexualidad. Todo placer que usted comienza a meter a su cuerpo o que pone en su cuerpo y comienza a ocupar todos los demás lugares. Ahora, la falta de yugo tenía que ver con la falta de límites que provee ¿qué? La Torá. Entonces, el no estar enyugado es que no tener ¿qué? Torá. Desechar la Torá es no enyugarse. Muy contrario a lo que en el campamento donde veníamos antes se pensaba, que los preceptos y los mandamientos era esclavitud, que esclavizaban. Ya usted se está bajo la ley. Se metió a esa esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Al contrario, lo que provee la Torá son instrumentos que lo van entrenando a uno para poder controlarse y elevar cada día su vida al estándar divino.
de forma tal que no llegue a ser arrastrado por la idolatría y los placeres y que renieguen de la Torá. Es decir, es quitarse el yugo. ¿Qué representaba entonces la vaca? El más alto estándar del pecado que el Eterno desechaba. Por eso esa vaca no podía ser sacrificada ¿en dónde? Dentro del Mishkan. Por eso ese animal tenía que ir fuera del Mishkan, no en el Mishkan, porque la vaca tenía que ver con el abono, con el pecado. Los muertos. ¿Cuál viene la otra parte? Los muertos. ¿Qué no puede hacer un muerto? Un muerto no puede estudiar Torah, pero un muerto tampoco puede elegir. Entonces, ¿cuál es la relación con la muerte que vemos aquí? ¿Por qué se utiliza la vaca roja para purificar a aquellos que han tenido contacto con la muerte? Yo lo noté, como sabemos que el agua con las cenizas de la pará dumá era para purificarlo de las impurezas por el contacto con la muerte. La Torá nos quiere insinuar algo. Así como te cuidas de la muerte y te alejas de ella, debes tener cuidado con otro tipo de muerte que es más grave. Aquel que va detrás de la idolatría, en realidad solo persigue el libertinaje y desecha la libertad. Aquel que va detrás de la idolatría se vuelve ¿qué? A una naturaleza salvaje. ¿Cómo le llamó el profeta Jeremías? ¿Un burro qué? Montés, un burro salvaje. Entonces el que va tras la idolatría se vuelve en un asno montés. Se vuelve a una naturaleza salvaje, permitiendo que todo lo que se le antoja esté bien. Y corre tras sus impulsos y tras los placeres rituales y morales de todo tipo, sin una cuerda amarilla. ¿Qué es una cuerda amarilla? ¿Qué nos está indicando cuando la encontramos en la carretera, en algún lugar? A la orilla de la calle, ¿qué nos está diciendo una cuerda amarilla? Precaución. Hay un peligro más adelante. ¿Y la Torá qué es? ¿Qué es? Es una cuerda amarilla. El que se aboca a la idolatría y a todas estas cosas está corriendo sin pensar en absolutamente nada, porque no hay yugo en él. No hay yugo en él. Un animal salvaje no piensa en la cerca, no piensa en nada. No piensa en el alambre, no piensa en nada. Se lo salta, se lo pasa, pega contra él. Y este tipo de individuo, este tipo de persona, quien no ve la cuerda amarilla y está dedicado al libertinaje, está muerto. Este tipo de persona está totalmente muerto. Están sin Torá, están sin yugo y nos hace ser salvajes, nos hace no tener límites y estamos en serios problemas. Ahora, ¿qué pasa? Para el enyugado no solo existe una sola vez. Le explico esto. No solo una vez. Los Midrash nos enseñan que la vaca roja viene también como expiación del becerro de oro. Eso nos habla el Midrash. Pero nos enseña, hay un tratado, Igilot, de Teshuvah, que dice lo siguiente: no alcanza solo con arrepentirse una sola vez del mal, sino que cada Yom Kippur, cada hijo de Israel debe hacer bidui. Bidui. ¿Qué es bidui? Reconocer verbalmente de aquello que pecó. Pero ¿cómo es esto? Si yo me arrepentí una vez, ¿por qué yo tengo que volver a pedir perdón por lo que me arrepentí? Les quiero hacer una pregunta a ustedes. Si nosotros fallamos y hacemos algo mal, ¿ustedes están seguros que no lo han vuelto a hacer? Hemos hecho algo mal, ritual o moral, cualquiera de las dos. ¿No lo volvieron a hacer? ¿No lo volvimos a hacer? Ahora, ¿qué pasa aquí? Y yo quiero que pongamos atención aquí. Vamos ya casi termino, a tener dos definiciones. La vaca roja, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué totalmente roja? Totalmente roja. No podía tener un pelito de otro color. ¿Qué quiere decir eso? Que el estándar está como muy alto en la pecaminosidad de la impureza. Exactamente. Esa vaca está hablando del pecado de impureza total. Por eso tiene que morir fuera del campamento. Fuera de los 3 campamentos. ¿Qué más? Tiene que ver con el muerto para purificar a quien tocó ¿qué? Al muerto. ¿Y qué era el muerto? El que no tenía nada de Torah. El que es un salvaje. Tenemos cuántas vacas rojas según el registro que hay hasta el día de hoy. 9 vacas rojas. La primera sucedió en aquellos días, ¿verdad? Y las otras sucedieron ¿cuándo? De cuando se
se construyó el primer templo hasta que se destruyó el segundo templo. En ese periodo sucedieron las otras 8 vacas rojas. La 10ª vaca roja tiene que volver. Pero ¿cuándo volverá la 10ª vaca roja? Cuando se levante el tercer templo, correcto. Aunque no se puede hacer el sacrificio dentro del templo. Hay que sacarla ¿dónde se sacaba antes? ¿Dónde se hacía el sacrificio? Fuera del templo, se hacía en el Monte de los Olivos, en los días de Jerusalén. Cuando el templo estaba en pie en Jerusalén, se hacía en el Monte de los Olivos. Y viene esa tercer vaca roja que tiene que suceder como un acto profético de lo que tiene que pasar. Pero tiene que aparecer ¿qué? Mashiach para que eso pase. Para que eso suceda tiene que aparecer el Mashiach. Y el templo tiene que levantarse. Correcto. El templo tiene que levantarse. No puede haber sacrificio de la vaca roja si no hay templo levantado. Hace un tiempo atrás, no sé si ustedes vieron que salió una noticia que estaban ya levantando y creando unas vacas rojas en Israel, y un señor en Houston tenía unas ganaderías y levantó una cantidad de vaquitas rojas, y las llevaron a Israel y las pusieron por diferentes lugares. ¿Cuántos años puede vivir una vaca sin que se muera sola? Acuérdense que no la pueden tocar. ¿Cuánto? De 15 a 20 años. Muy bien. De 15 a 20 años. Estas vaquitas que llevaron a Israel, a Jerusalén, pueden tener unos 1 año, 2 años, no sé. Le pueden quedar 18 años de vida. Vamos a suponer que van a morir muy abuelitas de 25 años. Les quedan unos 23 años. Entonces, ¿será ustedes que en 23 años, en 20 años, se pueda levantar un templo en Jerusalén ahorita? Solo les quiero preguntar. Las vaquitas estas están en Israel. Se pusieron en diferentes lugares de Israel. ¿Será que en un periodo de 20 años pueda derribarse lo que está allí y levantarse el templo? No, pero piénselo. ¿Será que pueda pasar eso en un periodo de 20 años? Puede estar Mashiach, claro que sí. Puede estar ya Mashiach. Puede estar Mashiach, eso no lo sabemos. Correcto, puede estar. No lo sabemos. ¿Saben de dónde tienen que estar así echando ojitos con lentes? ¿Saben a dónde tienen que ver? Claro, en Israel, pero ¿en qué parte de Israel? En Jerusalén, pero ¿qué más? Vamos a ver, para que el Mashiach aparezca, ¿a dónde tenemos que estar con lentes así? Sería la puerta. Por supuesto tiene que ver con gobierno, por supuesto, porque es un líder político. Muy bien, en lo militar. Hay que estar viendo la parte militar de Israel. Hay que estar viendo la parte militar. Allí aparecerá el Mashiach. ¿Cómo tiene que ser su gobierno ahora? A todo el mundo con vara de hierro. Y eso solamente se va a lograr con la parte militar. ¿De acuerdo? El Mashiach, según las profecías que tenemos, ¿qué es lo que va a hacer al final? Pelear. Claro, pero la Torah no se va a imponer antes como regla jurídica para el mundo. ¿Antes de qué? De que se subyugue al mundo. ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué parte? Militarmente. ¿Cómo se ganan las naciones? ¿Con ayuno y oración? No se ganan con eso. No se ganan con eso. La Torah nos enseña que cómo se ganaban las naciones y cómo se ganaban los territorios. Se conquistaban peleando. ¿Qué me dijo mi maestro hace unos años atrás? Mi querido rabino, exmilitar, ¿qué me dijo? Hemos conquistado los territorios y los políticos los han regalado. Conquistamos toda la península del Sinaí hasta el borde con el río Nilo. ¿Y qué hicieron los políticos? La cedieron. Y hoy vea cómo estamos. Teníamos los Samaria y Judea. ¿Y qué hicieron? Lo cedieron. Y perdimos. Mashiach no puede ser eso. Mashiach tiene que conquistar ¿y qué? Y comenzar a recuperar y agrandar todo el territorio que por decreto del Eterno y por heredad es del pueblo ¿de quién? De Israel. Entonces eso tiene que pasar. Y ahora, después de que sucedan esas cosas, volveremos a ver vaca roja. Antes de eso, no veremos vaca roja. Por eso creo que las vaquitas rojas que están en Israel van a morir. Esta camada. Quien abrazó el pacto, quien se enyugó, hay algo que se llama tomar el ¿qué? El arado. Tomó el arado
¿Y el arado qué está haciendo? Se mete en abriendo surco. Va en medio del surco. Quien se enyugó con el pacto, quien abrazó el convenio. ¿Cuál convenio? ¿Cuál fue el convenio que nos dio la posibilidad de que todos lo abrazáramos? Aquel que sucedió en la montaña del Sinaí, al pie del Sinaí. Oiremos y haremos. Quien abrazó esto sin pensar si es Huk, si es Mispatín, ¿sí? Quien lo abraza se está enyugando. Se enyugó. Y deja de ser un ¿qué? Un asno montés. Pasa a ser un ¿qué? Un asno doméstico. Muy bien. Domado, domesticado. Eso pasa a ser. Y ahora tiene algo que se llama arado. Está arando. Cuando el arado entra en la tierra que está abriendo, el surco para que crezca, ¿qué hay? Para que la semilla caiga y comience a crecer y a florecer y a dar fruto. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está arando? Puesta las manos ¿en dónde? En el arado. ¿Qué hay que hacer? No mirar hacia atrás. Y ese no mirar hacia atrás no quiere decir que usted no esté viendo el surco que está quedando y el fruto que están haciendo de la semilla que se está depositando allí. Ese no mirar hacia atrás, ¿qué es? ¿Quitarse qué? Mi yugo es fácil y ligera a mí. ¿Quién dijo eso? Yeshua. ¿A qué yugo se refería Yeshua? A la Torah, al abrazar el pacto, al entrar en convenio. La Torah es muy fácil, es ligera. Acuérdense que Yeshua está peleando en aquel día con el yugo que había establecido ¿quién? Los shamaítas, con aquellas normas difíciles de llevar, imposibles de llevar. Y él dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Esa es la Torah. Cuando nos hemos enyugado, no puede volverse eso para nosotros una carga. Porque si se vuelve una carga, ¿qué quiere decir que está pasando en nosotros? No abrazamos, correcto, no abrazamos el pacto, no entramos en convenio, estamos fuera del convenio. ¿Qué quiere decir? Que cada día de Shabbat para nosotros tiene que ser ¿qué? Un anhelo, un deleite. Terminamos Shabbat y ya estamos deseando que llegue el siguiente. Y durante todos los demás días estamos ansiosos por hacer ¿qué? Misbot, por estudiar Torah, por mejorar. No son gravosos para nada. Entonces, cuando ponemos las manos en el arado, no podemos dejar ese arado botado. Pero ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué puede pasar con el arado? ¿Y qué puede pasar con nuestras manos? Pueden tener ¿qué? Imperfecciones de funcionamiento y nos podemos cansar. Claro que sí. Pero tenemos que hacer las reparaciones en el surco. ¿Están entendiendo? Tenemos que hacer las reparaciones en el surco, no alejarnos de él. Tikum, muy bien. Tikum, eso tenemos que hacerlo en el proceso, en el camino del surco. Posiblemente en algún momento nos vamos a parar y se zafó un tornillo del arado. Vamos a meter de nuevo, a poner la tuerca, a socar, a volver a engrasar, a volver a aceitar y vamos a seguir. Se quiebran las hojas, vamos a repararlas y tenemos que seguir sobre el surco. Porque atrás, ¿qué tiene que venir quedando? El fruto de lo que está pasando, aunque tengamos problemas en el camino. Nuestro camino tiene que volverse un camino de tikum y tiene que haber que en ese proceso teshuvah. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros deja de hacer cosas que hace. Tenemos que generar fruto, pero tiene que venir quedando. No podemos quedarnos en el paso, soltar el arado y separarnos de él. Tenemos que hacer las reparaciones en el surco. ¿Sí me están comprendiendo lo que quiero decir? Es decir, la vaquita roja representa la aniquilación de este pecado gravísimo. Eso representa la vaca roja. La muerte de la idolatría y la muerte del pecado de alto nivel. Esa es la vaca roja. Y cuando ella muere, nos está trayendo ¿qué a nosotros? Cuando la vaca moría, ¿qué nos traía? Pureza. Nos estaba purificando de las impurezas. Hoy no tenemos vaca roja, pero sí tenemos ¿qué? Torah y tenemos Teshuvah. Hoy eso lo tenemos. La verdadera libertad está en nosotros ahorita. ¿Volverá la vaca roja? Claro que volverá. Y usted dice, ¿para qué va a volver si ya tengo la Torah que me está purificando? Pero Israel tiene que volver a aspectos rituales fundamentales.
para alcanzar el nivel del Mishkan, de la casa de Adonai. Tiene que definirse muy bien. Tal vez si pensábamos que la vaca roja era un sacrificio para salvación, nada tiene que ver eso. La vaca roja es un sacrificio o una muerte del pecado, del aponot, de lo salvaje de nosotros. ¿Cómo se llamaba lo salvaje de nosotros? Peré, el peré se tiene que ir de nosotros. Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Que cada día nuestro surco pueda ¿qué? Ir rectito, cada vez más profundo el surco, y que nuestra semilla esté profundizando en el surco que estamos dejando y estemos viendo que atrás de nosotros el fruto, porque tiene que haber fruto, aunque hayan problemas en el arado, en sus manos y en el arador. ¿De acuerdo? Aunque hayan problemas, vienen las reparaciones, pero atrás tiene que venir creciendo el fruto y tiene que irse viendo el fruto. A su tiempo segaremos, correcto. Entonces tiene que haber eso. Si no hay fruto en usted, ahí ahora sí, preocúpese mucho. Preocúpese mucho si no hay fruto en nosotros. ¿Cómo sabe usted que hay fruto? ¿Se acuerda cuando Yeshua habla y hace el midrash de las semillas en la buena tierra? ¿Qué dice Yeshua? La semilla cae en buena tierra. ¿La semilla cómo es? Es la misma, es buena. ¿Dónde está el asunto? En el terreno, muy bien, donde caiga. La que cae en espinos se ahoga. La que cae en piedras se seca porque no tiene a dónde arraigarse. Pero la que cae en buena tierra tiene que dar fruto. Al 30, ¿se acuerdan? Eso lo estudiamos en los Sadik, al 30, al 60 y al 100. Entonces, ¿nosotros somos qué? Ya somos semillas nacidas. ¿Nosotros somos semillas qué? Nacidas. Entonces, por lo tanto, ¿somos qué? Árboles. ¿Se acuerda qué es un árbol? Se refiere a una persona, a un ser humano que estudioso de Torah y hacedor de Torah. Es Teilim 1, muy bien. Ese es un árbol. Quiere decir que ya nosotros fuimos semilla, y si estamos hoy haciendo lo que hacemos, ¿qué quiere decir eso? Que crecimos porque entonces fue puesta en buena tierra. La Torah. Es la Torah. Ya está cobrando vida en nosotros, ¿de acuerdo? Cobró vida en nosotros. Pero ahora, ¿cómo yo sé que estoy dando fruto? Porque otros están siguiendo ¿qué? Porque otros están siguiendo mis pasos con referente a la Torah. Quiere decir que otros, no solo por lo que yo les diga, sino por lo que ven de mí, vienen ¿qué? Al conocimiento de la Torah. Vienen al conocimiento de la Torah. Hoy nosotros no tenemos que desgastarnos como lo hacíamos antes, predicándole aquí, predicándole allá. No estoy diciendo que no lo hagamos, hablemosle a quien podamos, pero no forcemos a nadie. A nadie. Si alguien que usted le habló, hoy dejó de comer cerdo, a alguien que usted le compartió que el cerdo no era un alimento, a alguien que usted le compartió que los camarones no eran un alimento y había una prohibición para ello, y esa persona dejó de hacerlo, por supuesto que está dando frutos, pero si usted a esa persona le dice, no, pero ahora le falta hacer esto, porque si usted no hace esto está inválido. No, a su tiempo, de acuerdo a lo que lo ve hacer a usted y a lo que lo puede oír decir a usted, puede agregar ¿qué? Una nueva misbod a su vida. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo hacemos eso, estamos olvidando quiénes somos nosotros. ¿Saben por qué? Porque usted y yo tenemos muchas misbod que no las cumplimos. Entonces, en diferentes niveles, allí vamos todos. Es que mi Rogercito no, él está mal porque no hizo la apertura de Shabbat, apenas se ocultó el sol. No guardó este Rosh Hodesh. Ahora, si ya él tiene el conocimiento, si ya lo hizo una vez, ahora sí hay un clavo si no lo hace la segunda. Y si no lo hace de ahí en adelante, ahí sí hay un clavo. El asunto está en que el que no lo ha vivido, aunque tenga unas cuantas mitzvot, pero el que no lo ha vivido, no haga algo. Esos son frutos que vemos en el surco que viene quedando atrás. Dime, amigo. Lo predicamos mucho. El que gana almas es sabio. Sí. Pero el original realmente lo que dice es que instruye almas es sabio. Correcto. Que no nos toca a nosotros salvar a nadie. Correcto. Nos toca instruir a las personas. Acuérdate que ahora nuestro propósito no es salvar a alguien. ¿De qué lo estamos salvando? ¿De qué lo estamos salvando?
Hermano, es que me gané tantas almas. ¿Se acuerda que así funcionaban? Me gané tantas almas para la salvación. ¿Salvación de qué? Antes era para que no se fuera para el infierno. Sabemos que eso no es así. ¿De qué lo estamos salvando? No es así. Lo que estamos haciendo es engrandeciendo las almas. Que se puedan elevar. Nos estamos elevando. Cada alma se está elevando. Nosotros nos estamos elevando. Unos aquí, otros aquí. Y si usted está aquí, le garantizo que hay muchos que van más allá que usted. Por eso somos hebreos. ¿El ibrí qué es? ¿Qué es un ibrí? Un cruzado, alguien que dio un paso y pasó al otro lado. Eso es un ibrí. Por eso somos hebreos. Que Hashem nos ayude en el propósito de nosotros. En el propósito de Él en nosotros más bien. Hashem nos ayude a que cada día lo podamos desarrollar y podamos crecer más. Que no seamos unos muertos. Que no seamos unos muertos vendidos a la idolatría. Que batallemos con nuestras cosas en el surco y arreglemos nuestras cosas en el surco. Pero nunca que dejemos el arado botado. Shabbat Shalom, familia.